En nuestro país hay unos 3 millones de trabajadores públicos, 3 millones, y según los últimos datos del INE, alrededor del 30% de esos 3 millones está en situación de interinidad. Vamos a hablar con Milagros Dorronzoro, que es la secretaria de negociación del Sindicato de Funcionarios CESIF. Primero, es que se han dicho muchas cosas. Yo creo que lo primero es que hay que diferenciar claramente entre lo que es la tasa de temporalidad estructural, es decir, que afecta a las plazas estructurales, las plazas que debían estar cubiertas per se, de la temporalidad coyuntural, que siempre va a existir, porque siempre va a ser necesario sustituir, por ejemplo, a un funcionario que está enfermo, ¿no? Está claro que esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea constata una vez más el abuso, la contratación temporal que han realizado las administraciones públicas. CESIF lleva muchos años advirtiendo de esta situación de abuso en la contratación temporal y también advirtiendo de sus consecuencias nefastas tanto para las plantillas, es decir, para los trabajadores afectados que han sufrido en sus propias carnes este abuso en la temporalidad, como también para la prestación del servicio público, porque esta inestabilidad hace que se resienta el propio servicio público que se presta al ciudadano. Por lo tanto, es evidente que hay que dar una solución a un problema que ha generado la propia administración y que además habrá que tendrán que producirse los resarcimientos que correspondan y las sanciones oportunas a las administraciones incumplidoras. ¿Por qué se genera este problema? Pues desde el criterio de CESIF está clarísimo que el principal culpable es la aplicación de la tasa de reposición de efectivos. La tasa de reposición de efectivos es un porcentaje que se aplica para sustituir a los empleados públicos que cesan sus funciones en la administración. Normalmente, afortunadamente, es por las jubilaciones que se producen en el año. Exacto. O sea, se jubilan 100 funcionarios y ¿cuántos entran por tasa de reposición? Entonces, esta tasa de reposición, que es ese porcentaje para suplir esos que se van, ha variado a lo largo de los años. Pero hemos tenido muchos años, en los años de los recortes, en que esta tasa de reposición ha sido hasta cero. Del 0%. O sea, se iban 100 y no entraba nadie. No entraba nadie, vale. De otros años ha sido del 50%, es decir, que ha variado mucho. Entonces, estas limitaciones ha hecho que se pierdan un ingente número de efectivos que hacen que las plantillas estén absolutamente tensionadas y que para la prestación del servicio público las administraciones públicas hayan tenido que acudir y abusar de esta contratación temporal. Vale. Exactamente. De esta manera entendemos que la solución a este problema es un trípode que se apoya en tres patas según nuestro criterio, y es, en primer lugar, eliminación inmediata de la tasa de reposición, porque aunque es cierto que en las últimas ofertas esta tasa de reposición ha crecido mucho y no tiene nada que ver con los años, pero ese déficit se ha acumulado tanto durante tantos años que al ritmo actual, aunque ahora repongan el 110 de los efectivos que se jubilan, pues no llegaría en un número prudente de años a cubrir todo el déficit acumulado, más las jubilaciones que se nos vienen, porque es una población activa muy envejecida. De manera que llevaría al colapso de la administración en muchos sectores fundamentales. Además, hay que agilizar los procesos selectivos. Es fundamental esta agilización de los procesos selectivos, porque es imposible que tengamos decenas de miles de plazas sin cubrir desde el 2020, porque todavía no han podido tomar posesión las personas que han sacado estas plazas. O sea, estamos hablando de gente de profesionales que han sacado la oposición, ¿no? O que todavía están en curso los procesos y por tanto no se han tienen plaza asignada. En muchos casos más de 3 años se puede llegar a alargar. De manera que hay que están sin cobrar un duro, no están trabajando siquiera, claro. ¿No? Están en su casa esperando que la administración diga, oiga, usted que aprobó la oposición le toca en tal lugar, ¿no? Hay que acortar desde luego estos procesos y además hay que plasmar en la norma la obligatoriedad de cumplir estos plazos mucho más reducidos y garantizar que se van a cumplir. Y por último, las sanciones que han de ser ejemplares para las administraciones incumplidoras, y en este sentido, a partir del 31 de diciembre del 2024, que es la fecha que está establecida como tope para concluir los procesos de estabilización que se han abierto como consecuencia de la Ley 20/2021 y lo que ha traído después el Real Decreto 5/2023, como digo, después de esa fecha, el 39 de diciembre, CESIF será implacable y denunciará toda administración que no cumpla que esté por encima del 8% de la tasa de temporalidad, que es el límite que se ha fijado. ¿Cuál es la administración que más peca en el exceso de la interinidad?
Bueno, estaba muy bien repartido, sobre todo por sectores, ¿no? Por ejemplo, la sanidad, la justicia, sobre todo también la educación y la administración local, porque es mucho más abundante. En fin, que digamos que aquí las responsabilidades están como muy repartidas entre muchos, ¿no? Agravios comparativos. Milagros, de alguna forma ya ha respondido antes, ¿no? Pero es muy insistente, ¿no? Los funcionarios, pero... Quería hacer alguna puntualización. En primer lugar, manifestar que no estoy en absoluto de acuerdo, ni por supuesto nuestra organización, con el hecho de que esa afirmación que se ha hecho de que el personal temporal o el personal interino ocupa las plazas que no quieren los funcionarios de carrera o el personal... 2 veces lo hemos oído, tienes razón. O el personal fijo, ¿no? De hecho, la queja que viene por el otro lado es estas plazas no salen a la cobertura normal el procedimiento normal de cobertura de puestos, que sería el concurso de traslados, la promoción interna, y no tenemos acceso a esas plazas. O sea, quiero decir que aquí hay como todo prisma, ¿no? Tiene varias caras y no estoy de acuerdo. En algunos casos será así, pero en otros muchos, desde luego, no lo es. Después hay que tener en cuenta que la ley 20/2021 nos puede gustar o no gustar, pero es la ley. Y, por tanto, nosotros lo que hacemos es acatarla y quien tiene que aplicarla, pues la aplica. Y ha puesto en marcha unos procesos de estabilización, de empleo temporal, para estas situaciones de abuso de larga duración. Es decir, para estas personas que estaban contratadas antes, 3 años antes del 31 de diciembre de 2020, y con un proceso muy especial para ellos, solo de concurso, para los que estaban antes del 1 de enero del 2016. Como decía, estos procesos de estabilización, que nos gusten más o menos, son los que ha establecido la ley 20/2021, tienen que finalizar a 31 de diciembre del 2024. Y ahí, cuando tengamos esos datos, es donde veremos qué dimensión tiene realmente este problema ahora de la temporalidad, porque aquí se dan cifras de más de 1 millón, pero ahí entra esta temporalidad coyuntural de la que yo hablaba y además no tiene en cuenta estas plazas de estabilización. Decir que a finales de este año, 31 de diciembre, exactamente. De diciembre tendrán ustedes más datos. Pero sobre todo la cifra, se calculaba que iban a aflorar 300.000 plazas, en cuestión de abuso de temporalidad, o sea, reconociendo el abuso de la temporalidad, 30.000 plazas, y al final han aflorado más de 550.000 plazas que se han convocado en estos procesos. Yeah. De manera que muchos de estos temporales habrán estabilizado su plaza cuando termine este año, y si no, desde luego, se demandará a la administración incumplidora. Por otra parte, solo decir que la sentencia efectivamente dice que una de las soluciones es convertir el contrato en fijo siempre que no se oponga al derecho nacional. Y la jurisprudencia reiteradísima del Tribunal Supremo dice que la conversión automática en personal fijo o en funcionario de carrera se opone a la normativa por los principios, no respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, no solamente de sus procesos selectivos del personal temporal, que hay una casuística amplísima y muchos han cumplido estos principios, otros no, sino que no se respeta porque el resto de personas, el resto de nacionales del país o los que puedan participar para ser empleado público, aunque no sean nacionales de este país, no pueden acceder a esas plazas en cuestión en cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad. Decir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contesta a una cuestión prejudicial concreta planteada por un tribunal que no declara ilegal ninguna ley en España, y lo que ha hecho el Tribunal Supremo es elevar otra consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo si es contraria al derecho europeo el hecho de que una determinada regulación se oponga a la fijeza automática sin cumplir con los principios, así como si la indemnización que declara insuficiente podría completarse con más días, con más dinero. El 27 de junio me parece que tenéis movilización, ¿no? Sí, así es, por muchas razones, razones salariales, de condiciones de trabajo, de jornadas. ¿Dónde será la movilización? ¿En toda España? La haremos enfrente de Hacienda. Así que nos veremos allí protestando y defendiendo los derechos de todos los empleados públicos.